Hola, el Señor Eterno les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén muy bien donde quiera que se encuentren. Y bueno, Shabbat Shalom a todos. Feliz día de trompetas. Ya está llegando el día de trompetas. Y estamos aquí reunidos todos. Hola, amigo mío. Este es mi amiguito. Estamos aquí reunidos todos con mis hermanos de Latinoamérica para en esta ocasión no vamos a hablar del ministerio de Yeshua, sino que vamos a hacer una pausa porque estamos ya entrando en la fiesta de trompetas y queríamos recordar un poco sobre todo el significado profético de la fiesta de trompetas, ¿no? Están mis hermanos por aquí en Venezuela, no sé si ellos tienen su cámara disponible. Ahora si ellos me ponen la cámara, yo se los muestro como siempre. Pero bueno, sin más preámbulo, pues quiero comenzar a hablar de la fiesta de trompetas. Pero antes de comenzar a hablar de ello, quería invitarle a que usted, por favor, si no se ha suscrito a nuestro canal, está llegando por primera vez, suscríbase para que de esa manera, pues, tenga más información sobre nuestras clases cada semana. Pero también le quería invitar, si usted, por alguna razón, le gusta lo que está escuchando, tiene paz en el Señor con lo que estamos enseñando respecto a las escrituras, entonces usted puede animarse a conectarse con nosotros en vivo cada semana a través de la aplicación Jitsi, y le voy a dejar por aquí un enlace para que usted se conecte en vivo como están mis hermanos aquí conectados con nosotros. Y bueno, ayúdenos por favor compartiendo con 5 personas. El WhatsApp le deja compartir a 5 personas este enlace, y de esa manera pues podemos lograr que este mensaje llegue a más personas. Bueno, sin más preámbulos, ahora sí, vamos a empezar a hablar de la fiesta de trompetas, y quería un poco que usted entre en contexto sobre por qué es tan importante la fiesta de trompetas, ¿sí? ¿Por qué tenemos que tratar de dar esa voz a todo el que no conoce la fiesta de trompetas, a todo aquel que no está familiarizado con la fiesta de trompetas? Y es que esta fiesta está relacionada con nuestra esperanza de salvación, está relacionada con la venida del Mesías. ¿Qué cristiano en la vida no ha esperado este momento, la venida del Mesías? ¿Qué cristiano no ha llegado al conocimiento del Señor con la esperanza de obtener la salvación y ver al Mesías venir a buscarnos, ¿no? Entonces, nunca se nos enseñó a relacionar esta fiesta con la venida del Mesías, porque nunca se nos enseñó la fiesta del Eterno. Sin embargo, esa es nuestra intención, que hoy podamos recuperar eso. Yo voy a poner a algunos hermanos que están aquí en la cámara, vamos a ponerlos para que lo vean. Yo no sé si todos pueden poner un segundito. Mi amor, ¿me puedes ayudar con Brownie? Este, ok. Eh, ya, ¿sí? Ok, entonces yo voy a poner aquí para que ellos le puedan ver. Ah, yo no sé. Ok, ahí está Keila también. Ok, ellos están ahí ya conectados. Ah, y ellos pueden allí saludarle, los que están ahora conectados. Bueno, hay unos que no tienen cámara, por ejemplo, César no tiene cámara, pero bueno, están allí en la transmisión. Entonces ya les dije que se pueden conectar ustedes haciendo clic en ese enlace. Cada semana nos conectamos a las 6 de la tarde de Venezuela, a veces a las 5 si nos reunimos aquí en físico. Ok, vamos a continuar. Les decía que en la fiesta de trompetas se dan varias cositas o varios significados sumamente importantes. Por ejemplo, también antes de que el Mesías viniera, antes de que Yeshua viniera a la tierra y se encarnara, se
se esperaba en la fiesta de trompetas o se tenía en la fiesta de trompetas la esperanza de resurrección de los muertos, porque la resurrección de los muertos ya era una promesa, ¿no? De hecho, algunas ramas del fariseísmo creían, o algunas ramas del judaísmo, mejor dicho, como lo es el fariseísmo, creían en la resurrección de los muertos. Sin embargo, había otras ramas del judaísmo, como los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. Sin embargo, gran parte del pueblo en ese tiempo, que mayoritariamente estaba enseñado por el fariseísmo, creía en la resurrección de los muertos y tenía esperanza. De hecho, el apóstol Pedro nos da a entender que la esperanza de David, del Mesías, de David, era que cuando profetizaba sobre el Mesías, era que en algún momento, pues, el Mesías le levantara de los muertos. Entonces, ah, este, eso es una de las cosas, ¿no? Que vemos en la fiesta de trompeta. Otra de las cosas que vemos en la fiesta de trompeta, como ya les dije, es la vuelta del Mesías o su segunda venida, ¿no? Su venida para reinar. Ya no viene como el Mesías sufriente, ya no viene como el Cordero, ¿sí? Ya él vino como el Cordero, ya él vino a traer paz, ya él vino de hecho, entró en un pollino, en un burrito, entró a Jerusalén con la intención de traer paz, ¿sí? Por eso Yeshua dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, la doy yo. Entonces, porque él vino a ofrecer paz, vino a ofrecer reconciliación, vino a ofrecer esa vuelta al Padre cuando estábamos divorciados, estábamos separados, estábamos en guerra, por así decirlo, contra el Señor. Entonces el Señor vino a traer paz, vino a traer la bandera de paz y vino a reconciliarnos con el Padre. Pero eso fue la primera venida del Mesías. Ahora, la segunda venida del Mesías ya no va a ser a traer paz, sino va a ser a traer espada. ¿Sí? Viene a traer espada, justicia, viene a gobernar con la diestra de justicia y viene a poner a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. ¿Y eso cuándo sucede? Sucederá en trompetas. Entonces, vamos a hablar un poco de las cosas que sucedían durante trompetas o para qué era necesario el sonar de trompetas. Recuerden ustedes que Israel tenía dos tipos de trompetas, básicamente. Una eran las trompetas de metal y las otras eran el shofar, que no sé si ustedes saben que el shofar es un cuerno, ¿sí? De un carnero, ¿no? De un macho cabrío, ¿sí? Y con esto habían diferentes sonidos que emitían en diferentes situaciones y todo el mundo hasta lo atento de ese sonido ya sabían que había, si había guerra, si había paz, si era un llamado para reunirse, etc. Y yo voy a poner algunos ejemplos aquí en los cuales ustedes pueden ver para qué se tomaban las trompetas. Por ejemplo, nosotros vemos en números 10 del 2 al 4, vamos a ver un ejemplo de cómo se tomaban las trompetas para movilizarse. Estas sí van a ser trompetas de metal. Vamos a ver este ejemplo. ¿Sí? Vamos allá, voy a compartirlo aquí. Dice así. Hazte dos trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. ¿Ves cómo ya el sonido de las trompetas tenían un significado? Si sonaban dos trompetas, en este caso toda la congregación de Israel tenía que reunirse ante el Señor. Pero si solamente sonaba una de ellas, entonces todo el mundo sabía que no le tocaba con todos, sino que tocaba solamente con los principales, los jefes de las casas y de las tribus. Entonces, ahí ustedes se comienzan a dar cuenta de que las trompetas tienen diferentes significados y que para poder identificar el significado hay que estar atento, ¿sí?
Eso un poco nos deja ver que nosotros tenemos que estar atentos a la venida del Mesías. Este, otro ejemplo de para qué las trompetas, por ejemplo, además de para reunirse y movilizarse, también para la batalla, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo en Josué 6:4 y dice así: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas delante del arca. Perdón, al séptimo día daré 7 vueltas a la ciudad, perdón, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Entonces aquí vemos otro ejemplo de cómo para la guerra se tocaba las bocinas. En este caso era shofar porque eran de cuernos de carnero, ¿sí? Y esto fue para rodear la ciudad de Jericó. Otro ejemplo de para qué se tocaba el shofar, lo vamos a ver en Números 19, para ser salvos de los enemigos. Dice: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Quiero pararme un poco aquí antes de continuar con otras funciones, porque fíjense ustedes que segundito, vamos a ver un poquito la cámara así. Ok, fíjense ustedes que todo esto es profético. Fíjense, hemos hablado de 3 razones para el tocar de las trompetas o el sonar de las trompetas. Primero, para reunirse y movilizarse. Nosotros vemos que cuando el Mesías vuelva, dice, ya vamos a leer varias partes de las Escrituras, dice que el Señor tomará sus ángeles y enviará a tomar o a reunir a todos los escogidos de todos los puntos de la tierra. O sea que aquí se está cumpliendo esto de que las trompetas suenan para reunir y movilizar al pueblo del Señor. Ya el mismo Yeshua, cuando suene la trompeta, hará movilizar a todos sus escogidos hacia él, ¿verdad? Luego dijimos que para la batalla, recuerden ustedes que todos los santos, eso lo podemos comprobar en el curso que hemos dado de escatología, se llama Últimos Tiempos, se llama el curso. Ustedes se van a poder dar cuenta de que hemos hablado de la segunda venida del Mesías cuando toque venir con sus santos a la batalla contra el enemigo. Entonces aquí se da este ejemplo, ¿no? De reunirse para la batalla. Y luego hemos dicho para ser salvos, ¿sí? Lo hemos leído en Números 19, para ser salvos de los enemigos. Y resulta ser que efectivamente cuando el Señor nos llame, cuando haya el sonido de trompetas y de todas las naciones nos recoja, en cierta manera nos salvará de nuestros enemigos, porque nuestro principal enemigo quiere nuestra muerte, pero a través de la salvación en Yeshua vamos a obtener vida eterna. Pero también cuando Él venga con todos los santos, o vengamos con Él todos los santos, vamos también a salvar, o de alguna manera Él va a salvar a Israel de sus enemigos, ¿no? En la batalla final de Armagedón. Entonces, todo esto sigue siendo algo profético vigente, con significado vigente, valga la redundancia, para la fiesta de trompetas. La fiesta de trompetas no es algo que ya pasó. A nosotros el sistema religioso nos enseñó: no, ya eso todo está abolido, ya eso pasó, ya eso no tiene importancia, ya eso fue antes con Moisés, cuando resulta ser que no es así, porque si fuese así, entonces el Mesías no estuviera por cumplir las 3 fiestas del otoño y no hubiese cumplido en su primera venida las 4 fiestas de la primavera. Recuerden que él cumplió la fiesta de Pascua, ¿sí? Él fue el Cordero de la Pascua, panes sin levaduras. Él dijo: yo soy el pan de vida, y además de eso, él fue el pan sin pecado. La levadura representa el pecado. También la levadura representan las enseñanzas de los fariseos, las enseñanzas religiosas, todo eso representa la levadura, y por eso que Yeshua vino a separar la enseñanza de los fariseos de la verdadera enseñanza del Eterno, que era la Torá. Aparte de eso, cumplió también la fiesta de las primicias, porque él fue el sumo sacerdote
que ofreció una vez y para siempre delante del trono celestial nuestra expiación, ¿sí? Ofreció además la primicia de resucitado. Pablo habla sobre las cuatro resurrecciones y entre ellas está además de la resurrección de Yeshua, que es la primera, está la segunda, que es la resurrección de las primicias. Pablo habla de las primicias. ¿Quiénes son esos resucitados? Aquellos que en Mateo 28, cuando se abrieron las tumbas, quedaron las tumbas abiertas y cuando Yeshua resucitó, tras él resucitaron también. Todo eso el Señor lo hizo como sumo sacerdote en el día de primicias, el primer día de la semana. Cuarta fiesta que cumplió el Señor, Yeshua, fue la fiesta en Pentecostés. Nosotros la conocemos como Pentecostés por el griego Pentecost, que significa 50, y era porque sencillamente ellos contaban 50 días desde ese sabbat de la Pascua o el sabbat de la semana de Pascua hasta el domingo de Pentecostés, ¿sí? Y ese domingo Yeshua cumplió su promesa donde dijo, no, esperen en Jerusalén, no se vayan, porque no les dejaré solos, sino que les enviaré al Consolador. Y ahí sabemos, hemos enseñado en otras clases este, sobre Pentecostés. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué les hablo de estas cuatro primeras fiestas? Porque el Señor no hace nada incompleto. Sabemos que el Señor no hace nada a medias. Él dice algo y lo cumple. Lo dice también, lo dice la misma escritura. No recuerdo si es Proverbios o... Ah, no, lo dice en números. Lo dice en números. Y fue Balac el que dice. Balac, el profeta Balac, Balaam, perdón, el profeta Balaam le dice a Balac, el Señor dice, ¿y acaso no hará? Planeó y no ejecutará. Entonces, el Señor es un Señor completo, eh, que cumple todo lo que Él promete, ¿sí? Entonces, Él a través de las 7 fiestas, Levítico 23, ya lo vamos a ver, donde está la fiesta de trompeta, Él nos enseña no solamente algo rutinario de la ley, como a nosotros nos enseñó el sistema religioso, y eso es lo triste del sistema religioso, que menosprecia las fiestas porque piensan que son algo ahí fastidioso que guardaban los judíos y que bueno, que era algo de parte de la ley, pero como la ley fue abolida, pues ya no hay que guardar, no tiene ninguna trascendencia, ningún significado, ya eso pasó. Y es triste porque es profético, no solamente anunciaba la primera venida del Mesías, como ya les dije, cumplió 4 fiestas a cabalidad, sino que sabiendo que nuestro Señor es completo, es eterno para siempre, siempre cumple lo que dice, sabemos que también las 3 fiestas restantes las va a cumplir. ¿Sí? ¿Cuáles son las 3 fiestas restantes? Las fiestas del otoño. No es casualidad que hay un espacio intermedio bastante amplio, ¿sí? Entre la primavera, entre las fiestas de primavera y la fiesta de otoño, que está todo el verano, ¿sí? Que es todo este tiempo en el que Yeshua ya vino y ahora Él está esperando para volver, ¿sí? Y ejecutar esas otras 3 fiestas. ¿Cuáles son? La de trompetas, la que estamos hablando hoy, la de expiación, que seguramente hablaremos dentro de 10 días, y la de tabernáculos, que es la última fiesta que representa tanto su reino como representa también las bodas del Cordero, y el reino o el tiempo milenial. Entonces, todas esas cosas tienen un profundo cumplimiento profético que por eso es que la escatología, recuerden que la escatología es el estudio de las cosas que van a suceder en los últimos tiempos, que no solamente en los últimos tiempos, sino que la escatología comienza desde el Génesis, eh, ha sido tan tergiversada o hay tantas versiones, que si viene antes, que si viene después, que puede venir en cualquier momento, que nos va a coger de sorpresa, que como el ladrón en la noche, o sea, tantas cosas sacadas de contexto que por haber dejado de un lado las fiestas, entonces no se entiende el orden de cada cosa y cómo debe suceder. Entonces, retomando la fiesta de trompetas, es la primera fiesta del otoño y nos indica la venida del Señor, nos habla de la venida del Señor y nos alerta y nos alienta a que nuestra salvación está cerca. Y guardándola como todo cristiano debe guardarla, como los apóstoles la guardaban después de que Yeshua ascendiera a los cielos, como los primeros cristianos la guardaban, nosotros podemos practicar cada año y hablar cada año de la vuelta del Mesías y de todo lo que representa esta fiesta. Ok, familia, entonces vamos a leer ahora dónde se encuentra esta fiesta.
Hemos quedado en número 19. Si se me olvida, acuérdenmelo más adelante, ¿vale? Eh, esta fiesta la vemos en Levíticos 23, como todas las fiestas que el Señor instituye allí. Y vamos a leer desde el versículo 23 al 25, ¿vale? Dice así. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Recuerden ustedes que santa convocación es la traducción en Reina Valera para lo que es para un día de reposo o un sabbat solemne. Para los que no saben, están viendo este video por primera vez, o mis hermanos que están aquí conectados, no solamente existe el día de reposo el séptimo día, sino que cada fiesta trae consigo un día de reposo o un sabbat solemne o un sabbat alto, también llamado así, independientemente del día en que cayera. Podía caer lunes, podía caer martes o miércoles. Bueno, realmente nosotros somos los que llamamos los días así. Para ellos eran día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto. Entonces podía caer cualquiera de esos días y aún así se guardaba exactamente como un día de reposo de sábado. Ok, continuamos. Dice, una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, ¿ven? Lo que nos confirma aquí. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ok, esto es donde están las 7 fiestas de Levítico 23. Y aquí nos estamos enfocando en la fiesta de trompeta. Repasamos. Dice, eh, en el séptimo día, al primer del mes, tendréis día de reposo. Y la conmemoración será al son de trompeta. Recuerden ustedes, ¿vale? Recuerden ustedes que el séptimo día, perdón, el séptimo mes es el mes de Tirri, ¿sí? Es el mes en el que en el calendario agrícola de Israel es el séptimo. Sin embargo, en el calendario civil de Israel es el primer mes del año. ¿Sí? O sea que coincide la fiesta de trompetas, coincide con lo que llaman Rosh Hashanah o cabeza de año del año civil. ¿Sí? En Israel se celebra, de hecho ustedes pueden ver hoy las noticias, en Israel se está celebrando el Rosh Hashanah o la cabeza del año o la llegada del año nuevo. ¿Por qué? Porque ellos seguían hoy en día según el calendario civil. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar que dentro del calendario agrícola, que es el calendario que Jehová entregó a Israel y que se comenzó a guardar a partir de la salida de Israel de Egipto en adelante, ese calendario es el que el Señor usó para dejar sus fiestas, para dejar toda la profecía detrás de las fiestas que sencillamente advertían a Yeshua, su primera y su segunda venida, advertían al Mesías. De hecho, Yeshua le dice a los fariseos, si ustedes verdaderamente creyeran a Moisés, me creyeras a mí porque de mí habló Moisés. Refiriéndose, obviamente, cuando habla de Moisés, habla de la Torá. Entonces, todas estas fiestas hablaban del Mesías y en este caso, la de trompetas, que es el séptimo mes, eh, comienza con un día de reposo. Ahora, ¿qué diferencia hay de esta fiesta con el resto? A mí me gustaría, no sé si los chicos tienen alguna idea. Si la tienen, pues pueden abrir el micrófono. Y si no, pues les explico. Veo que no, ¿no? Veo que no todavía. Ok. Hay una diferencia de esta fiesta con el resto respecto al día de reposo. Todas las demás tienen día de reposo. Sin embargo, esta es la única fiesta que cae en el primero de mes. ¿Sí? Entonces aquí se generan varias cosillas bastante importantes. ¿Sí? Es la única que cae en primero de mes. Recuerden eso siempre. La diferencia de esta fiesta con el resto es que esta cae en primero de mes. Entonces se hace interesante la observación de esta fiesta. ¿Por qué?
Porque recuerden ustedes que eh, en Israel, para poder ser proclamado un día, recuerden que hoy en día Israel tiene un calendario que es fijo, que es matemático, lo estableció Gilel II, y ese es el calendario que ellos observan y no tienen necesidad de estar observando la luna, las estrellas, etcétera, como si el Señor indicó en las Escrituras. Sin embargo, en el calendario verdadero del Señor, calendario agrícola, el inicio de mes, el primer día de cada mes, no solamente de este mes de la fiesta de trompeta, sino de todos los meses. El primero de mes, lo indica la primera astilla lunar, ¿sí? Por eso es que era necesario y el Señor puso a su pueblo a estar siempre observando a la creación para poder darse cuenta de el tiempo en el que estaban. De hecho, en Génesis, cuando el Señor dice que puso todos los astros y el sol y la luna, dice que los puso para Moadín. Moadín quiere decir convocaciones, fechas establecidas, quiere decir citas preestablecidas por el Señor, aunque en español se nos tradujo como estaciones. Entonces lo confundimos con invierno, verano, primavera, otoño, que no tiene nada que ver con eso, sino con las fiestas que el Señor iba a instituir, las convocaciones con el Eterno. Entonces, el Señor nos indica que veamos la luna y con la primera estilla lunar que aparece esa noche, podemos decir, o mejor dicho, a partir de la noche, ¿no? Que cae, comienza el día, podemos decir que ya entró el primer día del mes. Ahora, ¿qué sucede? En Israel, les explico rápidamente, se convocaba de todas partes de Israel, no solamente de Jerusalén, pero se convocaba de todas partes de Israel a venir a Jerusalén, a testigos, a que pudiesen, mejor dicho, que pudiesen haber visto la primera astilla de la luna para que le indicasen al Sanedrín y a los sacerdotes indicasen dónde vieron la luna, en qué grado, a qué hora más o menos, etcétera. Y con eso ellos corroborar que efectivamente había comenzado el primer día de mes. Eso, vuelvo y repito, no se hacía solamente en el mes de séptimo, sino todos los meses. De esa manera se daba inicio y se proclamaba que el primero de mes había comenzado. De hecho, siempre se tocaba una trompeta en primero de mes para que todos estuvieran ya claros de que el mes había comenzado. Entonces, ¿qué sucede? Se elegían dos testigos entre todos los testigos que se ofrecían voluntarios y se les interrogaba a cada uno de manera individual para ver si sus testimonios coincidían. Y si sus testimonios coincidían, entonces ellos daban por verídico el testimonio y así confirmaban en todo Israel que era el primer día de mes. Keila quiere hacer una pregunta. O Javi, cuéntanos. ¿Qué te iba a decir? O sea que cada mes que pasaba era prácticamente adivinar que era el primero de mes. No, no era adivinar porque la luna cada mes sin falta sale. No era adivinar. Pero lo que me Pe- refiero, no es como que nosotros en el que tenemos ahora mismo, pues sabemos que hay unos meses que duran 31 días, otros que duran 29, otro que alguna vez cada 3 años dura 28. cada cuatro. Pasa lo mismo con la luna, o sea, si la luna sale todo el tiempo en el mismo día o qué. Ajá, muy buena tu pregunta. Fíjate, nosotros tenemos calendarios matemáticos, ¿vale? De hecho, el calendario que nosotros tenemos, el calendario gregoriano, es un calendario que se ajustó, sí, se puede decir matemáticamente. Y de hecho, algunos meses de ese año luego los romanos lo adaptaron. Los nombres no es casualidad que tengan nombres de dioses griegos, porque los romanos también servían a dioses griegos, etcétera. De entre todo lo que ellos ajustaron, ajustaron los días, etcétera, para que diese casi exacto los días en el año, ¿no? Hay una diferencia, todos lo sabemos, o un exceso de unos minutos, ¿sí? De unos minutos en cada año, en esa cuenta matemática o en esa manera de contar el año, de modo que origina cada 4 años un nuevo día, que lo sabemos,
por eso se llama año bisiesto, que en el mes de febrero se añade un día más. Eh, en el calendario del Señor no sucede así. Sí existe año bisiesto, pero es diferente. No sucede así porque no es matemático, sino que sencillamente se toma la luna como, la orientación original para establecer los días del cada mes. De hecho, la palabra mes, realmente su origen o su etimología viene de la palabra luna, ¿sí? No en español, sino viene del griego, también viene del hebreo. Eh, Sabemos que en hebreo el primer día del mes se llama Rosh Hodesh. Entonces, para identificar la etapa Hodesh o Hadash de la luna, ¿sí? Entonces, este ciclo lunar sabemos que tiene 28 días, ¿sí? En el que pasa su etapa creciente, plena, menguante y luna nueva, o para nosotros luna nueva es cuando está oscura, pero para ellos no es luna nueva. Para ellos luna nueva es cuando ya aparece la primera astilla lunar. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general se contaban esos 28 días y podía haber un día más, un día menos, dependiendo de cuando salía la luna, que era cuando verdaderamente era declarado el inicio del siguiente mes. Ahora, toda esa cuenta, cada 12 meses, cada 12 meses, este, o mejor dicho, cada 4 años, corrijo, cada 4 años, iba a ser observada por o confirmada, mejor dicho, por los primeros frutos de la cebada. ¿Por qué? Porque ese, digamos, excedente, perdón, que había en tiempo cada año, se iba como acumulando y cada 4 años daba origen a un nuevo mes. Entonces, ¿qué pasa? Ellos el mes doceavo, ¿sí? El mes doceavo, que se llama Adar en el calendario judío, por así decirlo, ellos observan no solamente al día 28 o al final del mes, no solamente observan la luna, sino que también observan este, la, la cebada. Si la cebada ya está lista para ser cosechada, entonces ellos declaran que es el primero del año o del primero del año agrícola. ¿Por qué? Recuerden ustedes que apenas comienza el año agrícola en el primer mes, a los 14 días es la Pascua y después de la Pascua vienen las primicias y las primicias son la cebada que se recoge, las primeras cosechas de la cebada. Si la cebada no está lista y no se puede cosechar, no se puede celebrar fiesta de primicia y por lo tanto el resto de la tampoco se puede celebrar el resto de la fiesta porque no se puede celebrar una sola fiesta, sino todas las fiestas. De hecho, por eso es que está mal el sistema religioso cuando convocan fiesta de primicia en enero y es para recoger dinero, cuando realmente pues no celebran el resto de las fiestas, ¿no? Entonces, volviendo al punto, para tratar de que entiendas todo completo, el mes el mes 12 que ellos observen que apareció ya la primera astilla de la luna, pero la cebada todavía le falta mucho por madurar, entonces ellos dicen realmente no ha terminado el año y añaden un mes más y se esperan hasta la siguiente astilla lunar para que sea el inicio de año y de esa manera entonces ese año queda de 13 meses o lo que es un año bisiesto. Eso sucede aproximadamente cada 4 años en este calendario agrícola del Señor. Entonces, no sé si ves la diferencia con el calendario tradicional nuestro, en el calendario agrícola del Señor. Y no sé si con eso más o menos te respondo tu pregunta, pero siempre había que observar la luna y para dar inicio al nuevo año había que observar, además de la luna, la cebada. Javi, Vale, vale. ¿bien? Perfecto. Ok, excelente. Entonces, continuamos como les estaba diciendo, cada mes los sacerdotes y el Sanedrín convocaban a esos dos testigos y una vez que confirmaban que era primero, pero cuando los convocaban a la mañana, recuerden ustedes lo siguiente, hemos enseñado en otras clases que ningún rito, ninguna decisión
¿verdad? Ningún adoración, rito o decisión importante podía ser tomada por la noche, ¿vale? En Israel. Apunte eso, porque hay muchas cosas del sistema religioso que se nos enseñó en las noches, se nos enseñó a hacer de noche, cuando en las escrituras todo se hacía a la luz del día, ¿vale? Los ofrendas, los sacrificios, todo se hacía a la luz del día. Entonces, ¿qué pasa? La declaración del 1 de mes no iba a ser la excepción. Entonces, al no ser la excepción, que les tocaba, por mucho que avistaran la luna al caer el sol en la noche, les tocaba esperar a la mañana para que de esa manera reunieran a los testigos ante el Sanedrín y tomaran la decisión. Es el primer día de mes, con los testimonios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Aquí pasa algo, no sé si hay algo aquí que ustedes pueden darse cuenta que pasa aquí, que es como un problema que se genera. Pueden verlo, pueden darse cuenta qué pasaba si era el 1 de mes, vieron en la noche o a la caída del sol, vieron la luna, y entonces a la mañana siguiente se declara que es el 1 de mes. ¿Qué pasa respecto de la ordenanza del día de trompetas? ¿Se pueden dar cuenta o no? Se atrasaría. Sí, algo más o menos así. Repito la pregunta. Si para poder declarar el 1 de mes era necesario que se viera primero la astilla lunar, pero esa astilla se veía en la noche y no se podía hacer declaración por la noche, sino que tenían que esperar al amanecer, convocar a los dos testigos y hacer preguntas a esos dos testigos, o mejor dicho, convocaban a muchos testigos, pero elegían a dos y hacían preguntas a esos testigos, y finalmente, tras el testimonio de los testigos, confirmaban que ese día era el 1 de mes y tocaban en el día el chofar para que todo Israel supiera que es 1 de mes. Entonces, ¿qué problema se presenta respecto del mandamiento, tomando en cuenta que los días, cuando comienzan con la caída del sol, comienza en la noche? Recuerden que en el calendario del Señor los días no comienzan como nuestros, que comienzan a las 12 de la noche. Comienzan a la caída del sol. Y ese es el calendario de Israel. Entonces, ¿qué problema se presenta respecto del mandamiento Levítico 23 de la fiesta de trompeta? No se celebraba bien el mandamiento o correctamente porque no sabían. Era el primero. Efectivamente, se presentaba este problema. ¿Cómo sé yo si debo estar guardando ya un sabbat? ¿Sí? Recuerden que vimos que hay un sabbat, una santa convocación, y en teoría comienza la caída del sol. O bueno, en teoría no, es así, comienza la caída del sol. Pero si a mí todavía no se me dice que es ese 1 de mes donde esa fiesta es un sabbat, sino que hay que esperar que pase toda la noche y llegue la mañana y lo puedan confirmar, se genera el problema de que si yo espero la confirmación, entonces yo puedo estar violando el día de reposo, porque como todavía no se ha confirmado que es el 1 de mes, todavía no es un día de reposo, entre comillas. Ese es el problema que se presenta. No sé si lo entienden. Dígame si lo entendieron para avanzar y si no, volverlo a explicar. No todos a la vez, familia. Ya lo entendí. Uy. Muy bien. Es que se le repito a la hermana porque, claro, tiene el altavoz puesto. Ok. No sé si alguien más, Manuel, Javi, Keila, ya entendieron la paradoja que se presenta, ¿no? Entonces, la paradoja es la siguiente. No puedo guardar el día de reposo porque todavía no es día de reposo porque no se ha declarado. Pero no se ha declarado porque todavía no ha amanecido para poder ser declarado. Entonces, ¿cuál es el problema que se presenta? Se presenta el problema de que si es declarado como día 1, entonces yo puedo haber estado violando el día de reposo. Por eso es que esta fiesta nos deja pistas de cómo debe un cristiano, un verdadero cristiano seguro del Mesías, que guarda las fiestas como el Mesías, imita al Mesías, debe estar apercibido. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Cuando ya la luna estaba en su etapa
oscura, ellos empezaban a guardar día de reposo. Así no les tocara. Porque de esa manera, cuando después de verse la luna en la noche, en la mañana era confirmado el 1 de mes, ya ellos estaban guardando día de reposo y no estaban violando el mandamiento de guardar ese día de reposo. Si se dan cuenta, ¿por qué es diferente esta fiesta del resto? Hay que estar apercibido, y por eso es que las escrituras, ahora nos vamos a dar cuenta, nos manda a estar apercibidos. Toda esta percepción está relacionado con que nadie sabe el día ni la hora. Por eso Yeshua dijo, el día ni la hora de mi venida, nadie la sabe, ni aun los ángeles en el cielo, solo mi Padre lo sabe. Porque de esta manera nos advierte a nosotros de que debemos estar apercibidos, preparados, guardándonos en santidad. No solamente guardando el día de reposo, sino guardándonos en santidad. ¿Ves? Dice Manuel, ahorita es un poco más fácil saber cuándo es la fiesta o no. En cierta forma sí, porque tenemos el calendario lunar y más o menos se puede advertir cuándo sale la primera astilla lunar. En teoría debe estar saliendo hoy, por cierto. Ahora la caída del sol dentro de un rato, deberíamos poder observar la primera astilla lunar, y si por condiciones meteorológicas no la podemos observar, vemos a nuestros hermanos en Jerusalén si la pudieron observar. Pero ya nosotros estamos apercibidos, ¿ves? Ya nosotros sabemos que está latente un día de reposo. Que en teoría, aunque nuestro día de reposo semanal está terminando hoy, igual vamos a mantener o nos vamos a tratar de mantener en esa misma actitud de un día de reposo, porque puede ser que ya está entrando el 1 del mes, por lo tanto, del 7º mes, por lo tanto, la fiesta de trompeta. Dice Manuel, antes era mucho más difícil, por eso, a ver, segundo se quitó, dice Manuel, antes era mucho más difícil, por eso usted comentó dicho problema en la antigüedad. Claro, el problema se daba en la antigüedad. ¿Y cómo se resolvía? Fácil. Antes de que fuera declarado, ya yo estaba guardando día de reposo porque estaba apercibido. Por eso Yeshua dice, sobre el día y la hora, nadie lo sabe. Vamos a leerlo. Eso lo podemos leer en Mateo 24:36 y 42:44. Y luego el 42 al 44. Vamos a buscar. Un segundito, y ustedes se van a dar cuenta y comienza a tener sentido todas las palabras de Yeshua. Porque pareciera que al principio se nos parecen como, o sea, que nos suenan como con poco sentido, pero cuando conocemos las fiestas entendemos que su pueblo sí estaba entendiendo todo lo que él decía. Mateo 24:36, familia. Decía yo que ahora es más fácil porque ahora ven la luna y te mandan un WhatsApp. Efectivamente, hoy tenemos tecnología. Hoy es muchísimo más fácil y no guardamos. Antes era más difícil. No consigo, Mateo. Yo te recomiendo, hermana, que si quieres hablar, no sé si en ese momento te pones unos audífonos para que no se haga un bucle. Ok, voy a poner aquí Mateo 24:36, búsquenlo por allí, y luego el verso 42 al 44. Vamos allá. Ok. Se te está escuchando en bucle, mi hermana. Si puedes, ponte un audífono y de esa manera, no tienes. O en el momento justo que te vayamos a... creo que estás compartiendo tu pantalla sin querer. Ajá, ok, vamos allí. Voy a compartirle, familia. Dice así. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Fíjense, dice. Perdón, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón
habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ya este es el 43, el verso 42 y 43. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, vemos que primero dice que el día ni la hora nadie sabe. Y luego al final nos dice, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué sucede? Esta es la única fiesta en las Escrituras que sucede el día y la hora en que nadie sabe. Si usted le habla en ese término a un judío, por ejemplo, que tienen años guardando la fiesta, ellos entenderán que usted se está refiriendo a la fiesta de trompetas, cuando dicen la fiesta que no se sabe el día ni la hora. Hoy ellos matemáticamente lo saben porque ellos tienen un calendario que es matemático, ya no le prestan mucho atención a la luna. Sin embargo, tal cual como el Señor nos enseñó, que es el calendario, hay que estar igual atento a la luna. Nos dice Emanuel, las 10 mujeres tenían lámparas, 5 de ellas eran insensatas y tenían aceite extra. Las otras 5 mujeres eran insensatas y solo tenían el aceite que llevaba en las lámparas. Cuando el novio tardó en llegar, se les acabó el aceite de las lámparas. Fíjense que sí, efectivamente, Emanuel, tienes muchísima razón. Todas las parábolas escatológicas que dio el Señor a partir de Mateo 24 en adelante, Mateo 25 sobre todo, están relacionadas con la venida, con su segunda venida, con la fiesta de trompetas, porque no se sabe el día ni la hora y hay que estar apercibido. ¿Sí? Sin embargo, en el sistema religioso se nos dijo que como no se sabe el día ni la hora, entonces puede venir cualquier momento. Podía venir, por ejemplo, hace 20 años, hace 30, hace 50 años, hace 100 años, hace 200 años, como también puede venir hoy o mañana. Cosa que no es cierta, porque el Señor no va a venir sin que primero sean cumplidas todas las cosas que están establecidas para que el Mesías pueda venir, ¿sí? Entonces, el mismo apóstol Pablo nos deja una pista. El apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2 nos dice que respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, vamos a leerlo para que a usted le quede claro, porque se nos dijo, no, el Señor puede venir en cualquier momento y así de la noche a la mañana, porque tomaron ese pasaje solamente que no se sabe el día ni la hora, por eso puede venir cualquier momento y no es así, lo sacaron de contexto. El Señor nos está indicando es la época, la temporada en que está viniendo, ¿sí? Vamos a leerlo, 2 Tesalonicenses 2, familia. Este es muy importante este pasaje. Vamos a leerlo y fíjense lo que dice. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías y nuestra reunión con Él, fíjense que junta ambas cosas, la venida del Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, en pocas palabras está diciendo el apóstol Pablo, familia, no se deje atormentar, no se deje engañar, no se deje mover de una corriente a otra respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Y luego nos aclara cuándo sucederá. Nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga varias cosillas, ¿no? 1, la apostasía, y 2, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿sí? Luego dicen, esto por si cualquiera quiere manipularle, decir, no, es que el hombre de pecado somos todos, los hombres los que hemos pecado, y el hijo de perdición, pues somos todos, porque todos hemos... No, aquí se está refiriendo a una persona en específico y lo afirma en el siguiente pasaje. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjense usted lo siguiente. O sea que vemos más condiciones todavía para que se dé la venida del Mesías. Además de las que ya dice el apóstol Pablo, que aparezca aparezca la apostasía o se dé la apostasía, ya eso sí se está dando hace muchísimo tiempo, pero luego dice, y haga aparición, dice, él
el hijo de perdición, ¿sí? Y dice el hombre de pecado, y te dice que se opone contra todo lo que se llama Dios. O sea, él va a comenzar a nivel mundial a oponerse contra el culto al Señor, persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a todos los creyentes, ¿sí? Y además contra todo lo que es objeto de culto. O sea que quizás probablemente va a eliminar también todos los demás cultos religiosos. No es casualidad, si usted lee un poco un poco de la agenda global que ahí está de 2030 y un poco los objetivos de las élites, una de ellas está eliminar todas las religiones porque las religiones traen problemas y tal y qué sé yo. Si usted lee en la ONU, uno de los objetivos de la ONU, no lo digo yo, no es invento, puede buscarlo, investigarlo. Uno de los objetivos de la ONU en los próximos años es que no haya religiones porque eso nos divide y tal y qué sé yo. ¿Sí? Y entre ellos nombra la religión cristiana. Entonces, esto no es casualidad porque el apóstol Pablo ya lo está profetizando, está diciendo que también se levanta contra todo lo que es objeto de culto. Ahora, ¿qué otra cosa tiene que suceder? Dice, tanto es así que el hombre se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Dice como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto, señores, todavía no se puede ver. ¿Por qué? Porque todavía no hay templo reconstruido. En Jerusalén todavía no tenemos un templo reconstruido. Aunque ya está muy cerca de reconstruirse ese templo, ya está. No sé si ustedes pueden verificar el ministerio del templo, el ministerio, algo así. Es una organización que se está, digamos, están como objetivo, tienen como objetivo reunir todos los requisitos para que el templo pueda ser levantado, entre ellos pues preparar al sacerdocio, que sea descendientes de Aarón, preparar vestiduras, preparar utensilios, etcétera. Todo eso lo tienen listo. Incluso las vacas rojas. Ya se han traído 5 vacas rojas de Jerusalén y solamente una es necesaria. Se trajeron 5 por si acaso, imagínense usted. Una es necesaria para el sacrificio inicial de limpieza de toda esa, toda la inmundicia que hay en toda esa zona donde ahora se encuentran, no lo quiero decir fuerte, pero mezquitas. En ese momento es que podemos decir, ya está cerca la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque ya está cerca. Si ya vemos que ya está cerca el templo o ya están por hacer el templo, quiere decir que ya está cerca el momento en que el hijo de perdición, el anticristo, el antimesías, se sienta en el templo y se haga pasar él por un Dios. Ahí donde todo Judá abrirá los ojos, todo Israel abrirá los ojos y se darán cuenta, este hombre es un falso. ¿Sí? Porque en principio sabemos que le verán como el Mesías. Emanuel dice falta como unos 10 años, pues yo diría que muchísimo menos. Pero bueno, no estamos hablando de eso ahorita, pero para que usted sepa y tenga claro que el Mesías no puede venir así como nos dijeron, no, vamos a desaparecer y van a decir que fueron los extraterrestres que nos llevaron. No, todo eso es invento y se van a caer los aviones van a chocar los trenes y los barcos y la cosa, porque muchos cristianos estarán en esos aviones conduciendo como si no hubiese el piloto automático. Pero bueno, son esas cosas que nos metió Hollywood en la cabeza. Yo vi montones de películas de esto. Y esa es la idea que tiene la mayoría de cristianos, lamentablemente. Yo no sé si ustedes, chicos, entre los que estaban aquí, tenían esa idea también preconcebida. No sé si la tenían. Pero estoy seguro que muchos de los que nos están viendo tenían esa idea en su mente. Entonces, continuamos leyendo 2 Tesalonicenses 2. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Esto no lo podemos saber, familia, porque el apóstol Pablo le dice a ellos, ya sabéis que lo detiene. Sabéis lo que lo detiene, ¿a quién? Al anticristo a manifestarse. Pero no podemos decir qué es. Hay doctrinas que hoy en día lo especulan. No, eso es el espíritu. No, eso es la iglesia que no ha sido quitada, no ha sido arrebatada, por eso lo detiene. Todo eso es invento, familia. Todo eso se lo digo. Y a mí me da tristeza ver cómo se afirma con tanta verdad o con tanta supuesta verdad que lo que detiene al anticristo a aparecer es la iglesia, porque la iglesia no ha sido arrebatada, llevada antes de que aparezca el Mesías.
cosa que no es bíblico. Y el texto no lo dice. El texto nos dice que el apóstol Pablo le decía a estas personas, los tesalonicenses, que ellos sí sabían lo que lo detiene. Nosotros no sabemos porque lamentablemente no lo especificó, no podemos sacar conclusiones. ¿Pudiéramos especular? Por supuesto podemos especular, pero que sepamos que todo lo que podemos decir de esto es especulación y no es doctrina verdadera, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Fíjense, aquí termina de cerrar el apóstol Pablo diciéndonos, se va a presentar este inicuo, va a hacerse pasar por Dios, va a hacer cesar en el mundo entero la adoración al Señor, o va a intentarlo, ¿sí? Y entonces, después de esto, una vez que se manifiesta aquel inicuo, dice, entonces el Señor lo matará con el espíritu de su boca, con el resplandor de su venida. Entonces ahí la venida, el Señor lo vence. Lo que hemos dicho al principio, que las trompetas se tocan para convocar a la batalla y para vencer al enemigo. Entonces todo esto, familia, tenemos que entender, la profecía del Señor está muy relacionada con el calendario agrícola de Israel, la cultura de Israel. No es una cultura occidental, no es una cultura moderna, y por eso hemos errado tanto en todas estas doctrinas, porque pensamos como un hombre occidental, pensamos como un hombre moderno y no vamos al lenguaje, al contexto idiomático, a la cultura, al el calendario en el que se dieron todas estas profecías, que ellos en el primer siglo sí lo tenían muy claro. Ok, entonces después de haber visto este pasaje, continuamos para terminar de definir lo de las fiestas de trompetas. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no, para que pasemos a 1 Corintios 15, del 51 al 53. ¿Tienen alguna pregunta, familia? ¿O estamos bien? Estamos bien, ¿no? Ok. Parece que estamos teniendo problemas de conexión, algunos por allí. Fíjense lo que dice, apunte por allí, 1 Corintios 15 del 51 al 53. Fíjense lo que dice. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto se refiere al apóstol Pablo cuando dice dormiremos de alguna manera metafórica, se está refiriendo a la muerte de esta carne, ¿sí? A la muerte de esta carne que no es la muerte final, ¿sí? Por ahí tengo que recordarles que tenemos pendiente una clase sobre lo que sucede tras la muerte, porque muchos nos enseñaron, no, es que cuando morimos, vamos al cielo, estamos allí con el Señor, cosa que no es así bíblicamente, ¿no? Pero bueno, no nos queremos enredar con eso. Todo bien, dice Marta. Ok, perfecto. No nos queremos enredar con eso, pero para que usted sepa que el término dormir, muy probablemente el apóstol Pablo lo acuña por el hecho de que también en el Antiguo Testamento se decía de los que morían, se decían fue a dormir, ¿no? ¿Por qué? Perdón, relacionando la muerte temporal con el sueño, porque cuando usted duerme, usted está, entre comillas, está inconsciente, ¿sí? Por mucho que usted esté soñando y todo lo demás, realmente usted está inconsciente de lo que está sucediendo en la vida o a su alrededor, en su entorno, ¿sí? La palabra en el Antiguo Testamento, tanto también en el Nuevo Testamento, nos da la esperanza de que esa no es la muerte final, por eso es que se le compara esa muerte con dormir. Ok, continuamos. Y dice, pero todos, o vamos a repetir, dice, no todos dormiremos. Él dice que es un misterio esto, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Muy sabio el apóstol Pablo porque fíjate que él durmió, ¿sí? O sea, él murió. Sin embargo, él lo está diciendo para que en el tiempo, los que estén vivos o estemos vivos, porque yo creo que ya es muy pronto, cuando venga la venida del Señor,
nos vamos a dar cuenta que no todos habremos bajado al sepulcro. Sin embargo, todos, dice, seremos transformados. Y luego dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta o a la trompeta final. Y ahí tendríamos que trasladarnos a Apocalipsis cuando suena la última trompeta. Y yo sé que algunos teólogos dirán, no, que eso es un error porque cuando el apóstol Pablo dijo esto, Apocalipsis todavía no había sido escrito. Pero ¿acaso el apóstol Pablo está escribiendo de su propia mente y de su propio conocimiento? ¿O el apóstol Pablo está siendo inspirado? Es una contradicción con decir que la escritura del apóstol Pablo son inspiradas. Porque si el apóstol Pablo está diciendo esto de su propia mente y no podía conocer lo que iba a ser escrito en Apocalipsis sobre las trompetas, entonces estamos diciendo que la escritura del apóstol Pablo no es inspirada, es una contradicción. Sin embargo, nosotros tenemos la certeza de que es inspirada y que el apóstol Pablo sencillamente estaba profetizando, como tampoco él podía saber, ¿sí? En su propia mente, en su propia carne, no podía saber que el inicuo se iba a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. Y eso no ha sucedido, ni siquiera nosotros lo hemos visto, ¿sí? Pero él lo está profetizando de esa misma manera. Quiero aclararlo para que usted tenga clave y usted tenga apuntes por allí, porque siempre las personas le van a decir cositas para tratar de enredarle o cambiar su modo de pensar. Entonces, cuando ustedes le digan así, no, que el apóstol Pablo no podía saber Apocalipsis, pero ¿acaso no es el Espíritu, el Ruach HaKodesh, quien está inspirando al apóstol Pablo para poder hacer esta escritura, para poder escribir esto? ¿Acaso no fue así que escribieron los profetas en el Antiguo Testamento de cosas que ellos no vieron, cosas que ellos no vivieron, cosas que ellos en la carne no sabían, pero escribían inspirados por el mismo Ruach HaKodesh? Así que bueno, ya saben que es contradictorio esa. Exacto, dice Manuel, entonces sería una doctrina de hombres. Vamos a ver un poquito aquí. Ok, entonces continuamos, dice, porque se tocará la trompeta. ¿Cuál trompeta? La trompeta final. ¿Cuál es la trompeta final de Apocalipsis? Si usted ve todos los sellos, se abren 6 sellos y al séptimo sello se comienzan a abrir las trompetas, se abren 6 trompetas y a la séptima trompeta, justo después de la séptima trompeta, usted se da cuenta que suceden varias cosas. Entre ellas está, puede ir a Apocalipsis 14. Keila quiere preguntar, un momento Keila, puede ir a Apocalipsis 14 al final y se da cuenta que sucede el arrebatamiento. No es casualidad que sucede el arrebatamiento cuando la trompeta final, la que dice el apóstol Pablo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por eso que le decía a un principio que antes incluso de la venida del Mesías se conocía la fiesta de trompeta como la fiesta de la resurrección de los muertos. Keila, cuéntame. O Javi, Sí, soy yo, Levi. es Keila, cuéntame. Un video donde un señor decía que los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas realmente eran lo mismo, o sea, en plan, el primer sello, la primera trompeta y la primera copa era lo mismo y sucedían al mismo tiempo. Eso es totalmente incorrecto, ¿cierto? Es Porque lleva un... incorrecto. Ok, Es incorrecto, hay una cronología clara ahí en Apocalipsis. De hecho, lo único que interrumpe la cronología son unos pasajes parentéticos que están allí. Por ejemplo, no recuerdo si el Apocalipsis 7 o por ahí es uno parentético. Luego está el 11 o 11 y 12 son parentéticos. Y no recuerdo cuándo más hay varios allí parentéticos, pero siempre que se hacen los paréntesis y se cierra ese paréntesis, continúa la cronología y no tiene nada que ver los sellos con las trompetas y con las copas, que es lo que sucede finalmente. Lo único que tiene que ver es que en el séptimo sello se abren las trompetas. En la séptima trompeta se abren las copas. En eso sí están relacionados. solamente. Ajá. Y también es incorrecto, Javier, y también es incorrecto que dicen, por ejemplo, ya va que hay un momento, lo siento. Que es correcto que mucha gente dice, ejemplo, mira, ya se han empezado a ver, no sé, incendios, ¿ok? Puede Ujú. ser relacionado a la parte de la Biblia donde habla de que se quema la tercera parte de la tierra y bla, bla, bla. Pero es incorrecto porque hay muchas cosas que tienen que pasar antes de eso. Entonces, no puede ser ese momento ahora. Sí, Tiene que llevar un orden, ¿o a no? ver, a ver. Fíjate lo siguiente. Hay cosas que
pudiéramos estar relacionando ya con los primeros sellos, no con las trompetas, sino con los primeros sellos. Por ejemplo, la inflación que se está dando ahorita en Europa y que va a seguir tirando arriba, no solo en Europa, en el mundo entero, Estados Unidos. O sea, es increíble, los sistemas económicos actuales eh, durante décadas mantuvieron inflaciones sobre el 2%, 2,5%, porque era el objetivo. Obviamente, exceptuando países subdesarrollados, no vamos a meter en Latinoamérica, porque siempre hemos tenido 2 dígitos de inflación y Venezuela 3 y 4 dígitos, o sea que no vamos a comparar. Pero en los sistemas este, de los países que, digamos así, gobiernan la economía, siempre se ha mantenido una inflación baja, pero no ha sido así justo desde el año posterior a la pandemia, o sea, el 2021, para acá. Ha comenzado a tirar arriba la inflación y cada vez está más incontrolable. De hecho, justo esta semana que pasó hubo unos últimos análisis sobre la inflación y bueno, fue una locura porque prevé que va a remontar de nuevo cuando se parecía que había cedido. Entonces, esto, por ejemplo, sin no andar más en cuestiones económicas y tal, pero sí se habla de que esto va a ir muy arriba la inflación, se pudiera relacionar con uno de los sellos, que no recuerdo si es el segundo sello o el tercero, donde habla de un alta de precios en la harina, por ejemplo, y dice no me toques el aceite. O no recuerdo si es que dice no me toques el aceite o también en el aceite. No es casualidad que el aceite de oliva, por ejemplo, en España ya está por los 12 euros el litro, 10 como mínimo, cuando lo normal eran 2,5 euros por litro. Pero En entonces, realidad, ¿sí? no ¿Cómo? sería afectado el vino ni el aceite, Ajá. por lo que Entonces, recuerdo. ¿qué pasa? Que pudiéramos decir por los tiempos en cómo vamos, y no quiero andar mucho más porque estaríamos entrando en algo que sí explicamos en el curso de escatología. Yo les recomiendo, familia, que vean el curso de nuestro canal de escatología. Se llama, el curso se llama Últimos Tiempos. Búsquenlo y ahí se van a dar cuenta, porque hemos hablado de los sellos, de las trompetas, de cada cosa, y empezamos a relacionarlos con ciertas cosas. Por ejemplo, estamos ahorita en plena guerra, ¿no? En plena guerra, ya saben dónde, y esa guerra amenaza con escalar a un conflicto global. También se estaba hablando de, por ejemplo, Japón comenzó a arrojar sus aguas contaminadas con radioactividad. ¿Recuerdan lo que hubo en 2017 en Japón, Fukushima? Ya comenzaron justo el mes pasado, en junio, hace 2 meses, a arrojar a las aguas contaminadas al mar. Y eso pudiera ser lo que vemos en los sellos, lo de ajenjo, ¿no? También pudiera ser que se salga en un momento de control este, eh, ah, eh, la principal, ¿cómo se llama esto? Em, Planta nuclear que tiene el mundo, una de las más grandes, o la más grande, está en Ucrania y justamente ha estado en problemas. Se le rompieron la presa, por lo tanto ya no tiene agua suficiente para refrigerar las barras. O sea, hay muchas cosas por allí que si, como están como latentes, entre la economía también está latente. Hoy viene la introducción de una moneda, ahora en octubre, la moneda, el euro digital, y va a ser moneda creada sobre blockchain. También lo va a estar haciendo Estados Unidos con su dólar digital, China con su yuan digital. Todo eso pudiera ser donde los sellos hablan de que no se le permitió a nadie comprar ni vender, sino que tuviera esa marca. Entonces, hay muchas cosas que ahora a la vez están, digamos así, engranando en el mundo, el control global a través de la Agenda 2030, etcétera, que pudieran decirnos que se están cumpliendo por lo menos algunas partes de los sellos, o por lo menos algunos de los sellos, mejor dicho. Eh, no lo podríamos confirmar del todo, pero es algo que al final no es que sea necesario sí o sí confirmarlo, son advertencias y evidencias para que estemos claros de que ya el tiempo se acerca al fin. Ok, Javi o Keila, ibas a preguntar otra cosa más. Javi o Keila, iban a preguntar algo más. Iba a preguntar algo, pero hablaste tanto que ya se me olvidó decir. Lo hubieses apuntado.
Ok, entonces continuamos. Si se te ocurre o te acuerdas, me avisas. Entonces les decía, antes de esto, les decía que el apóstol Pablo nos está diciendo cuándo es la venida del Señor y que está relacionada con la trompeta final. Recuérdense eso. Entonces dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ok. ¿Dónde más vemos al apóstol Pablo hablar de esto, de las trompetas? ¿O dónde más se relacionan las trompetas? Vamos a ver en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 10. Piensa lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice así. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Oye, si yo hubiese estado en ese momento, a lo mejor le hubiese dicho al apóstol Pablo, mejor escríbelo, porque va a haber mucha gente en el futuro que va a cambiar todo lo de los tiempos y las estaciones. Pero bueno, él estaba escribiendo en este momento, sí, a los tesalonicenses, y él tenía la esperanza de que ellos sí sabían de los tiempos y las temporadas, las ocasiones. Y sabemos que se está refiriendo a los Moadín, a todo el calendario profético del Señor. Ok, dice, no tenéis necesidad de que yo os escriba respecto de estos tiempos y ocasiones. Dice, pero porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Quiero hacer una paréntesis rápidamente para que en todo esto, familia, es muy importante el acontecer global, el contexto actual de la geopolítica mundial. Y fíjense que no es casualidad que el, el convenio que lleva haciendo este, el yerno de Donald Trump, ya se me olvidó cómo es que se llama el esposo de Ivanka Trump, tiene como 2 décadas aproximadamente tratando de llevar a cabo un proyecto de paz con Israel, ¿sí? En el cual hemos visto en los últimos años, creo que fue en 2019 o 2020, se añadieron más países a ese tratado de paz. Sí, se añadió Arabia Saudita, perdón, Arabia Saudita no, o sí, Arabia Saudita se añadió, Emiratos Árabes Unidos se añadieron, ya se habían añadido Egipto, y varias naciones que son de origen árabe, ¿sí? Y que la mayoría de ellos son de religión musulmana. Entonces, en este proyecto de paz, de hecho falta que se añadan otras 40 naciones, es el proyecto de paz que nos habla la escatología de que será la paz que no será duradera, que habrá en Jerusalén y que el anticristo llevará como su logro o como algo que él está promoviendo. No, con esto no estoy queriendo decir que este hombre sea el anticristo, por supuesto que tiene varias cositas que son papeleta para hacerlo, porque él es judío y él está detrás de este proyecto de paz y él no lo está haciendo a un nivel político muy vistoso, sino que está al contrario, lo está haciendo tranquilito, calladito, como en las sombras, ¿no? Pero no es casualidad, y es lo que les quería aclarar, no es casualidad que este proyecto, dentro de sus primeros estatutos, se llama paz y seguridad. ¡Wow! Me parece que no es nada casual, sino que la palabra del Señor se cumple. Entonces aquí dice que cuando digan paz y seguridad, cuando este proyecto se complete y todas las naciones firmen, van a decir paz y seguridad en el mundo. ¿Ves? Sobre todo en Oriente, ¿no? Y entonces dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí. Mas nosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Esto es para que ustedes sepan que a nosotros nos enseñaron, no, es que él vendrá como ladrón en la noche. Pero aquí el apóstol Pablo está aclarando que es para aquellos que están en tinieblas y para aquellos que andan detrás de esa falsa paz y para todos aquellos que no están en la luz del Señor. ¿Sí? Pero aquí luego aclara. O sea, dice, para ellos viene como ladrón en la noche, pero nosotros no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda como ladrón.
Yo no sé si usted, mi hermano, le dijeron que el Señor venía como ladrón en la noche. No, hermano, usted no podemos saber cuándo viene, porque él viene como ladrón en la noche. Pero si el apóstol Pablo nos aclara, para nosotros no. Nosotros no estamos en tinieblas, por lo tanto nosotros sí sabemos y estamos y debemos estar apercibidos de la venida del Señor que ya está cerca. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, que durmamos, vivamos juntamente, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya lo dije hace un rato, en 2 Tesalonicenses 15, 1 Tesalonicenses 15, estábamos leyendo que algunos dormirán y otros estaremos velando porque estaremos vivos en ese sentido cuando la venida del Señor. Yo tengo fe de que va a estar vivo en la venida del Señor porque ya falta muy poco, pero algunos ya habrán dormido porque algunos habrán bajado al sepulcro. Entonces esto para que ustedes confirmen más que el apóstol Pablo nos está hablando de su venida y la está relacionando, o sea, la venida de Yeshua y la está relacionando con las trompetas. Ya estamos por terminar, familia. Pero vamos a leer unas citas más. Fíjense Apocalipsis 3:3. Cómo el Señor nos recuerda ese mismo lenguaje, como ladrón en la noche. Apocalipsis 3:3. Dice así. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardándolo arrepiéntete. Wow, muy importante. Acuérdense que nos enseñan un sistema religioso donde tenemos que oír, conocer, pero guardar nada. Y guardándolo arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto es Yeshua hablándole a una de las 4 iglesias que se le habla ahí en Apocalipsis, una de las 4 congregaciones, y se le dice, arrepiéntete y guarda, comienza a guardar Torah, comienza a guardar los mandamientos, porque si no, entonces vendré sobre ti, ni te enterarás. ¿Ves? Porque como no guardamos la fiesta de trompeta, no conocemos la fiesta de trompetas, no sabemos que la fiesta de trompeta está relacionada con el Señor, entonces no estamos velando, no entendemos los tiempos. Como no conocemos el calendario, no entendemos la Moadín, entonces vendrá el Señor sobre nosotros como ladrón en la noche. Ahí sí vendrá como ladrón en la noche porque no estamos en luz. Pero gracias al Señor que hemos conocido la luz y hemos salido del sistema religioso y podemos hoy en día decir que estamos apercibidos. ¿Dónde más dice el Señor aquí sobre esto, alrededor de la noche? Apocalipsis. Quiere preguntar algo Javi también. Ya te voy a dar chance. Apocalipsis 16:15. Mientras lo busca, pregunta. Pregunta, mi hermano. Me surgió una curiosidad porque Sí. tengo entendido yo que cuando venga Yeshua sonará como la de las trompetas, ¿no? Ujú. Pero entonces uno tendría que asomarse al cielo en ese momento a ver qué está Él, porque se supone que nosotros todos los tendríamos que ver desde el cielo. Yo te digo algo. Estoy totalmente seguro de que el suceso de la venida del Señor será tan, pero tan trascendental que todo mundo le verá. De hecho, dice la Escritura que todo ojo le verá venir. Todo ojo le verá. Y pues Entonces, va a a ser lo que algo que no vas a poder evitar. O sea, imagínate tú que estás en tu casa haciendo cualquier cosa en la que estés muy concentrado y de pronto ocurre un terremoto. ¿Será que te enterarás que hubo un terremoto? claro, claro, claro. Supongo que sí, ¿no? Bueno, esto va a ser mucho más evidente que un terremoto. O sea, como sea, te enterarás y saldrás. Porque además de ello, serás arrebatado. Entonces, el arrebatamiento te terminará de hacer enterar si al principio no te enteraste. Entonces va a ser sumamente evidente. Todas las naciones le verán. Todos, todos.
Y ahí dice también, harán lamentaciones. Muchos de ellos harán lamentaciones porque se darán cuenta, wow, este es el Mesías y yo no creí en él. Y ya no habrá chance. Ok, entonces continuamos. Dice que dice Apocalipsis 16:15. Dice así. Estamos por terminar, familia. Dice, aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es 16:15. Sí, 16:15. Ok. 1 Corintios 15, 51 y 54, creo que ya lo leímos. Sí, donde dice la trompeta final. Ajá. Y vamos a leer lo que les dije, Apocalipsis 14, 14, para que ustedes vean cómo la tierra es sesgada, del 14 al 16. Apocalipsis 14, del 14 al... Es cegada, perdón, sesgada no, cegada. Al 16. Fíjense que ustedes en esta narrativa se van a dar cuenta que esto sucede, si ustedes quieren puede verlo para más contexto, no podemos leerlo aquí porque ya estamos por terminar. Pero usted puede darse cuenta que esto sucede en el contexto en que es ya la séptima trompeta. Creo que alguien está compartiendo su pantalla erróneamente. Ya es la séptima trompeta, ya pasó, ya pasaron las trompetas anteriores, ¿sí? Esto en el capítulo que vamos a leer. Ok, vamos allá. Esto es Apocalipsis 16, 15, perdón, Apocalipsis 14, del 14 al 16. Dice así. Dice, miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo de Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoja aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. ¿Cuándo sucede esto, familia? En la trompeta final. Si ustedes echan un poquito para atrás, creo que 2 capítulos, se van a dar cuenta que la trompeta final acaba de sonar y se sucede todo esto. Entre ellos el arrebatamiento. ¿Ves? Entonces, esto concuerda con lo que le dice el apóstol Pablo, que dice, a la final trompeta será la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Vamos a leer ahora Mateo 24, 29 al 44. ¿Vale? Mateo 24, del 29 al 44. Usted se da cuenta cómo concuerda todo lo que dice aquí el Señor Yeshua con el orden que hemos dicho de cómo sucederán las cosas, que vuelvo y repito, pueden verlo en nuestro curso de escatología. Dice así: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Fíjense cómo dice, después de qué? De la tribulación de aquellos días. O sea, no es antes de la tribulación como nos dijeron, no, los cristianos nos vamos y se van a quedar los judíos con esa tribulación. Nosotros no. Sí, porque debe ser que el Señor tiene especial pueblo aparte y debe ser que el Señor tiene preferencias por uno y por otros. Cuando no es así, cuando el Señor es un Dios justo, para todos por igual. Entonces dice así: inmediatamente después de aquellos días, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Ves lo que acabamos de leer de Apocalipsis? Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo hemos leído en Apocalipsis, que dice que había uno en las nubes semejante al Hijo del Hombre. Y el ángel le dijo, Hijo de hombre, toma tu hoz y ciega la tierra. Dice, y enviará
sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Fíjense, a sus ángeles enviará con gran voz de trompeta. Hemos dicho la trompeta final y hemos dicho que la trompeta es para reunir a su pueblo. Lo hemos dicho antes. ¿Vale? Y aquí Yeshua, Mateo 24, él mismo de su propia voz y de su propio puño y letra, lo está afirmando que enviará a sus ángeles para tomar a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Ves? No quiero entrar en esto de la higuera porque es un poco largo también, pero el Señor aquí nos está advirtiendo que sepamos que el tiempo de verano está cerca, ¿sí? Y que tras ese tiempo de verano es que luego viene su venida porque vienen las fiestas del otoño. Resumido y rápido, ¿sí? Dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, que la venida del Señor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora, fíjense cómo repite, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Triste que muchos no entenderán hasta que el Señor venga. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Ven? Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Ves? Al día y la hora que no sabemos, pero sí sabemos la temporada, es la fiesta de trompeta, es la época de trompeta, es la época en que el rey es entronado. No sé si le di al principio, pero justo en la fiesta de trompeta es donde el rey de Israel es coronado o es afianzado en el trono, a pesar de que haya sido ungido antes, a pesar de que haya sido nombrado antes, es en la época de trompetas en que se le coloca la corona, o se le pone la corona al rey de Israel. Es lo mismo que haremos nosotros, coronaremos a nuestro Mesías, Yeshua, en su venida en trompetas. Familia, creo que no nos queda por leer. Vamos a leer por último dos citas que nos quedan. ¿Dónde vendrá el Señor? Para que ustedes tengan claro, esto es muy importante. Ya sabemos cuándo viene. Ahora, ¿dónde viene? Vamos a ver, Zacarías 14 del 1 al 4. ¿Dónde viene el Señor? Dos citas. Zacarías 14, 1 al 4 y ahora leemos la siguiente. Dice así. He aquí, el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¡Wow! Tremendo. Y siempre no, Israel no, ya eso no vale, ya eso es de antes. Y aquí el Señor nos sigue afirmando que Israel sigue prevaleciendo, que sigue estando como sitio protagonista de todas las cosas, tanto de antes como de ahora. Y Jerusalén como ciudad protagonista. Y el Monte de los Olivos protagonista.
Vamos a leerlo de nuevo también, porque también lo dice este pasaje, esta es la última cita, Mateo 25, el 31 al 32, Yeshua también lo dice. Mateo 25. Y fíjense cómo dice. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y serán reunidas delante de él. Perdón, ok. Esto nos está aquí hablando Yeshua el Mesías de cuando él se siente a gobernar. Bueno, familia, creo que con esto hemos dado bastante. Hay mucho más sobre la fiesta de trompetas, pero creo que hemos dado lo básico para que usted pueda también entender y seguir ahondando en ella. Nos quedó por ahí una cita de 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, que tiene un paralelismo con el Sinaí, en Éxodo 19, 16 al 18. Usted lo puede por ahí leer y algunas otras citas por allí. Pero básicamente pues hemos cubierto, ¿sí? Hemos leído Mateo 24, pero esas mismas palabras del Señor lo pueden conseguir en Marcos 13, del 32 en adelante, y Lucas 13 también. Familia, no sé si tienen preguntas, dudas sobre la fiesta de trompetas, algo más que quieran preguntar. Y si no, para que cerremos la grabación y ya nos quedemos nosotros para despedirnos. ¿No hay más? No, no, ¿Todo claro? obviamente. Vale, perfecto. Bueno, familia, entonces vamos a despedir la grabación. Gracias a los hermanos que nos han acompañado hasta acá en la grabación. Gracias porque han estado allí, pues, pendientes de toda esta información. También le agradecemos que comparta con otros esta grabación y que, por favor, pues, le dé like, un comentario que nos ayuda a que otros hermanos puedan aprender más del Señor, aprender más de su palabra. Y bueno, como siempre, decirles que tengan una excelente semana, Shabbat Shalom, y Shavuot Tov, y excelentes fiestas, que ya empiezan las fiestas del otoño. Y la semana que viene, por favor, nos conectamos aquí mismo, en este enlace que les dejé en Jitsi, que les dije. Si usted quiere, conéctese, pero también les dejo la grabación para que usted vea los vídeos, ¿vale? Bueno, familia, el Señor Eterno les bendiga y nos vemos la siguiente semana.